Srila Prabhupada aquí. Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 18, titulado Diti hace voto de matar al rey Indra. Texto número 5. Repetimos, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskrityang Naran Chaiva Narottamang Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva el autor y a Srila Prabhupada el traductor. Nasta prayesu abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam y prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturbe el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Texto número 5. Pueden repetir, por favor. Valmiki Cha Mahayogi. Valmiki Cha Mahayogi. Valmikat Abhavat Kilam. Valmika Abhavat Kilam. Agastyas Cha Vasistas Cha. Agastya Cha Vasistas Cha. Mitra Varunayor Rishi. Mitra Varunayor Rishi. Repito solo. Valmiki Cha Mahayogi. Valmikada Babakila. Agastya Cha Vasistas Cha. Mitra Varunayor Rishi. Repitan por favor, palabra por palabra. Valmiki. Valmiki. Cha. Y Mahayogi, el gran místico. Valmikat, de un hormiguero. Abhavat, nació. Kila, en verdad. Agastya, Agastya. Cha, y Vashista, Vashista. Cha, también. Mitra Varunayo,
de Mitra y Varuna. Rishi, los dos sabios. Traducción, repitan por favor. El gran místico Valmiki nació de un hormiguero a partir del semen de Varuna. Brigu y Valmiki fueron hijos solo de Varuna, mientras que los rishis, Agastya y Vashista, fueron hijos comunes de Varuna y Mitra, el 10º hijo de Aditi. Muy bien, vamos a leer el texto 6, pero no tiene significado el texto 5. Al ver a Urvasi, la cortesana celestial, Mitra y Varuna no pudieron retener su semen. Entonces lo guardaron en un cántaro de barro. De ese cántaro aparecieron más tarde sus dos hijos, Agastya y Vasista, que por lo tanto son hijos comunes de Mitra y Varuna. Mitra engendró 3 hijos en el vientre de su esposa, Revati. Esos hijos se llamaron Uxarga, Arista y Pitpala. Significado por Srila Prabhupada. La ciencia moderna está intentando generar entidades vivientes en tubos de ensayo mediante el tratamiento del semen, pero la gestación de un hijo a partir del semen guardado en un cántaro era ya posible hace muchísimos tiempos atrás. Texto 7. Oh rey Parikshit, Indra, el rey de los planetas celestiales, que era el 11º hijo de Aditi, engendró 3 hijos, Yayanta, Rishava y Midusha, en el vientre de su esposa. Paulomi así lo han explicado. Oh rey Parikshit, Indra, el rey de los planetas celestiales, que era el 11º hijo de Aditi, engendró 3 hijos, Yayanta, Rishava y Midusha, en el vientre de su esposa, Paulomi. Así nos lo han explicado. Texto número 8. En virtud de su propia potencia, la Suprema Personalidad de Dios, que posee múltiples potencias, advino como 12º hijo de Aditi, en la forma de un enano llamado Urukrama. Él engendró un hijo, Brihasloka, en el vientre de su esposa Kirti. Brihasloka tuvo muchos hijos, el primero de los cuales fue Saubhaga. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita capítulo 4, texto 6, el Señor dice: Ayo api sangnabhavyayatma bhutanang isvaro pishan prakritin samadhistaya sambhavami atma mayaya. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora,
Y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, yo aparezco en cada milenio en mi forma trascendental original. Cuando la Suprema Personalidad de Dios se encarna, no necesita de ninguna ayuda de la energía externa, pues aparece tal y como es por su propia potencia. La potencia espiritual recibe también el nombre de Maya. En los Vedas se dice Ato Maya Mayan Visnum Pravadanti Manishina. El cuerpo que adopta la Suprema Personalidad de Dios se denomina Maya Maya. Esto no significa que él haya sido formado por la energía externa. Esa Maya se refiere a su potencia interna. Texto número 9. Más adelante, en el 8º canto del Srimad Bhagavatam, te hablaré de Urukrama, el señor Vamanadeva, que advino como hijo del gran sabio Kasyapa y que cubrió los 3 mundos con 3 pasos. Entonces te describiré las extraordinarias actividades que realizó y te hablaré de sus cualidades, de su poder y de cómo es que nació del vientre de Aditi. Texto número 10. Ahora voy a hablarte de los hijos de Diti, que aunque fueron engendrados por Kasyapa, se volvieron demonios. En esa familia demoníaca aparecieron los grandes devotos Prahlada Maharaj y Bali Maharaj. Los demonios son conocidos con el nombre técnico de Daityas, pues nacieron del vientre de Diti. Texto número 11. Los primeros hijos nacidos del vientre de Diti fueron Hiranyakashipu y Hiranyaksha. Ambos eran muy poderosos y fueron adorados por los Daityas y los Danavas. Texto 12 y 13. La esposa de Hiranyakashipu se llamaba Kayadu y era hija de Jamba y una descendiente de Danu. Tuvo 4 hijos: Sanglada, Anuglada, Hlada y Prahlada. La hermana de esos 4 hijos se llamó Singhita. Singhika se casó con el demonio Viprachit y fue madre de otro demonio llamado Radu. Texto 14. Una vez Rahu, disfrazado, estaba bebiendo néctar entre los semidioses y la Suprema Personalidad de Dios le cortó la cabeza. La esposa de Sanglada se llamó Kriti. De su unión nació un hijo llamado Panchayana. Texto 15. La esposa de Hlada fue Damani, que tuvo 2 hijos, Vitapi e Ilavala. Cuando Agastya Muni fue a visitar a Ilavala, cocinó Ivatapi transformado en carnero. La esposa de Hlada fue Damani, que tuvo 2 hijos, Vatapi y Ilvala. Cuando Agastya Muni fue a visitar
a Ilbala, este cocinó a Batapi transformado en carnero y se lo sirvió. La esposa de Anulada se llamaba Suria. Tuvo 2 hijos, Baskala y Mahisha. Pralada tuvo un hijo llamado Virochana, cuya esposa fue madre de Bali Maharaj. Texto número 17. A continuación, Bali Maharaj engendró 100 hijos en el vientre de Ashana. De esos 100 hijos, el primogénito fue el rey Vana. Más adelante, en el 8º canto, te describiré las actividades de Bali Maharaj que son dignas de elogio. Texto 18. Como gran adorador, el señor Shiva, el rey Vana, llegó a ser uno de sus más famosos acompañantes. Hasta hoy mismo, el señor Shiva protege la capital del rey Vana y se encuentra siempre en su lado. Texto 19. Los 49 semidioses Maru, nacieron también del vientre de Diti. Ninguno de ellos tuvo hijos, aunque habían nacido de Diti. El rey Indra les elevó a la posición de semidioses. Significado por Srila Prabhupada. Parece ser que incluso los demonios pueden elevarse a la posición de semidioses cuando se corrige su naturaleza atea. En el universo hay 2 clases de hombres. Los que son devotos del Señor Vishnu reciben el nombre de semidioses, y los que son todo lo contrario son demonios. En este verso queda demostrado que incluso los demonios pueden transformarse en semidioses. Texto número 20. El rey Parikshit preguntó: mi querido señor, por su linaje, los 49 Marus debían de estar obsesionados con una mentalidad demoníaca. ¿Por qué les elevó Indra, el rey del cielo, a la categoría de semidioses? ¿Celebraron rituales o actividades piadosas? Texto 21. Mi querido Brahmana, tanto yo como todos los sabios aquí presentes estamos deseosos de escuchar tu respuesta. Por lo tanto, oh gran alma, ten la bondad de explicarnos la razón. Texto número 22. Sri Suta Goswami dijo: oh gran sabio Shaunaka, tras escuchar las palabras breves y respetuosas que Maharaj Parikshit le dirigió acerca de temas tan esenciales, Sukadeva Goswami, que era bien consciente de todo, alabó su esfuerzo y muy complacido contestó. Significado por Srila Prabhupada aquí. Sukadeva Goswami apreció mucho la pregunta de Maharaj Parikshit, porque aunque estaba hecha en pocas palabras, contenía preguntas importantes acerca de los hijos de Diti, que a pesar de nacer como demonios, llegaron a ser semidioses. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura subraya que el corazón de Diti, a pesar de su envidia,
se había purificado gracias a su actitud devocional. Otro tema importante es que Kasyapa Muni, aunque sabio erudito de conciencia espiritual avanzada, cayó víctima de la instigación de su hermosa esposa. Maharaj Parikshit planteó todos esos interrogantes en muy pocas palabras. Esa es la razón de que Sukadeva Goswami apreciase mucho su pregunta. Texto 23. Sri Sukadeva Goswami dijo: para ayudar a Indra, el señor Vishnu mató a los dos hermanos Hiranyakashipu y a Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Su madre Diti, sumida en la lamentación y la ira, meditaba en la muerte de Indra de la siguiente forma. Texto 24. El señor Indra, que está muy apegado a la complacencia de los sentidos, ha matado a los dos hermanos Hiranyaksha e Hiranyakashipu con la ayuda del señor Vishnu. Por lo tanto, Indra es cruel, duro de corazón y pecaminoso. Mientras no le mate, mi mente no estará en paz. Texto 25. Una vez muertos los cuerpos de todos los gobernantes, conocidos como reyes y grandes líderes, se transformarán en gusanos, excremento y cenizas. ¿Acaso conoce el verdadero interés de la vida aquel que mata a otros por envidia y para proteger semejante cuerpo? Ciertamente no lo conoce, pues quien siente envidia de otras entidades vivientes tiene el infierno asegurado. Wow. El cuerpo material, aunque sea el de un gran rey, acabará transformado en excremento, gusano o cenizas. Aquel que está demasiado apegado al concepto corporal de la vida no tiene ciertamente mucha inteligencia. Texto 26. Diti pensó: Indra cree que su cuerpo es eterno y por ello no tiene el más mínimo dominio de sí mismo. Así pues, deseo tener un hijo que pueda sacarle de esa locura. He de hacer algo que me ayude a conseguirlo. Significado por Srila Prabhupada. Aquí se halla bajo la influencia, ¿a quién se halla bajo la influencia del concepto corporal de la vida? En los Shastras se le compara con animales como la vaca y el asno. Diti quería castigar a Indra, que se había vuelto como un animal inferior. Texto 27 y 28. Pensando de este modo, con el deseo de tener un hijo que matara a Indra, Diti comenzó a actuar de manera que Kasyapa se sintiese complacido de su agradable conducta. Oh rey, Diti se mostró muy fiel a Kasyapa, cumpliendo sus órdenes a su entera satisfacción, con servicio, amor, humildad y dominio de sí misma, con palabras dichas con gran dulzura para satisfacerle y con las sonrisas y miradas que le dedicaba. Diti atrajo la mente de su esposo hasta tenerla bajo su control. Significado: una mujer que desea hacerse querer de su marido y ganarse su felicidad debe tratar de complacer en todo aspecto. Cuando el marido está complacido con su esposa,
ella puede recibir todo lo que necesite, alhajas y la satisfacción plena de los sentidos. Ese es el sentido de la conducta de Diti en este verso. Texto número 29. Kasyapa Muni, a pesar de ser un gran erudito, quedó cautivado por los artificios de Diti y quedó bajo su control. Así pues, un día aseguró a su esposa que satisfaría sus deseos. Esa promesa en labios de un esposo no es sorprendente. Texto 30. Al comienzo de la creación, el Señor Brahma, el Padre de las entidades vivientes del universo, se encontró con que todas las entidades vivientes estaban desapegadas. Entonces, para aumentar la población, creó a la mujer y a partir de la mejor mitad del cuerpo del hombre, pues la conducta de la mujer arrastra tras de sí la mente del hombre. Significado por Srila Prabhupada aquí. Todo este universo se mueve bajo el hechizo del apego sexual, que fue creado por el Señor Brahma para aumentar la población del universo. No solo en la sociedad humana, sino también en las demás especies. En el quinto canto, Maharaj Rishabhadeva afirma: Punsha estrilla mituni baban etan. El mundo entero gira bajo el hechizo del deseo y la atracción sexual entre hombre y mujer. Cuando el hombre y la mujer se unen, el fuerte nudo de ese apego se estrecha cada vez más. De ese modo, el hombre se enreda en el modo de vida materialista. Esa es la ilusión del mundo material, la ilusión que actuó incluso sobre Kasyapa Muni, a pesar de que era un gran erudito, muy avanzado en el conocimiento espiritual, como se afirma en el Manu Sanjita 2.215 y en el Srimad Bhagavatam 9.19-17. Mata swasra duhitrava nabi bhikta shano babet bala van indriyagramo vidvansan apikarshati. Un hombre no debe relacionarse con una mujer en un lugar apartado, ni aunque se trate de su madre, su hermana o su hija, pues los sentidos son tan fuertes que pueden perder incluso a una persona de conocimiento avanzado. Cuando un hombre se queda a solas con una mujer, sus deseos sexuales aumentan sin lugar a dudas. Por lo tanto, las palabras ekanta bhutani que se emplean en este verso indican que para evitar los deseos sexuales hay que evitar la compañía de mujeres tanto como sea posible. El deseo sexual es tan poderoso que dejará bajo su control a quien se quede a solas con una mujer, aunque sea su madre, su hermana o su hija. Texto 31. Oh, mi querido rey, el muy poderoso sabio Kasyapa, muy complacido con la mansa conducta de su esposa Diti, sonrió y le habló con las siguientes palabras. Kasyapa Muni dijo: oh hermosa mujer, oh dama irreprochable,
Estoy muy complacido con tu conducta, de modo que puedes pedirme la bendición que desees. Un esposo complacido, ¿cómo podría dejar de satisfacer algún deseo de su esposa, tanto en este mundo como en el siguiente? Vamos a leer el texto 33 y 34. Para la mujer, el semidios supremo es el esposo. La suprema personalidad de Dios, el Señor Vasudeva, el esposo de la diosa de la fortuna, se encuentra en el corazón de todos. Y aquellos que actúan con fines fruitivos le adoran a través de los diversos nombres y formas de los semidioses. Del mismo modo, el esposo representa al Señor como objeto de adoración para la mujer. En el Bhagavad Gita 9:23 el Señor dice: Ye apyanya devata bhaktam yayante shraddhayam vitam te api man eva kaunteya yayanti abhidhi purvakam. Aquellos que son devotos de otros dioses y que les adoran con fe, en realidad me adoran únicamente a mí, oh hijo de Kunti, pero lo hacen de modo equivocado. Los semidioses son asistentes que actúan como brazos y piernas de la suprema personalidad de Dios. A veces, a una persona que no está en contacto directo con el Señor Supremo y que no puede concebir la gloriosa posición del Señor, se le aconseja que adore a los semidioses como representantes de las diversas partes del cuerpo del Señor. Las mujeres, por lo general, están muy apegadas a sus esposos y, si les adoran como representantes de Vasudeva, se beneficiarán. Del mismo modo que Ayamila se benefició al llamar a su hijo Narayana. Ayamila, a quien llamaba, era a su hijo, pero gracias a su apego por el nombre de Narayana, alcanzó la salvación por el simple hecho de cantar ese nombre. En la India, los esposos reciben todavía el nombre de Patiguru, es decir, esposo maestro espiritual. Patiguru, es decir, esposo maestro espiritual. Si en un matrimonio ambos cónyuges están apegados el uno al otro y desean avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna, su colaboración les será de gran ayuda. En los mantras védicos a veces se pronuncian los nombres de Indra y de Agni. Indraya Swaha, Agnaye Swaha. Pero en realidad los sacrificios védicos se celebran para satisfacer al Señor Vishnu. Mientras estemos demasiado apegados a la complacencia material de los sentidos, se nos recomienda adorar a los semidioses o adorar al esposo. Haribol, vamos a quedar aquí. Continuamos el día de mañana con el texto número 35. Haribol. Muchas gracias. Si tienen preguntas.